Hola, ahora vamos a hacer la baraja para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de julio del 2022. Entonces vamos a empezar preguntando sobre la situación general para estos signos. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Primero, Cáncer, Escorpión y Piscis para julio. Para la situación general salió el arcano menor 5 de bastos. Ahora vamos a preguntar sobre qué hacer respecto a esa situación general. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales. ¿Qué hacer? 5. ¿Qué hacer? Para la pregunta de qué hacer salió el arcano menor 6 de espadas y el arcano menor as de bastos. Listo, ahora el resultado potencial de ese hacer. Resultado potencial. Para el resultado salió el arcano mayor número 9, al revés el ermitaño. Y el arcano menor 9 de espadas al revés. Ahora vamos a sacar las cartas de profundización para cada una de las secciones con el tarot de la frecuencia. Para la profundización de la situación general salió el mandala número 19, libertad financiera. Profundización sobre qué hacer. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la profundización de qué hacer salió el mandala número 34, organización. Ahora la profundización sobre el resultado potencial. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales. Para la profundización del resultado salió el mandala número 74, conjunción. Listo, ahora vamos a ver las cartas que salieron. Bueno, ahora vamos a explicar la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de julio del 2022. Empezamos con la carta que salió para la situación general. Salió el arcano menor 5 de bastos. Entonces esta carta es muy interesante porque como puedes ver en la imagen de la carta, señala un tipo de conflicto. Se puede intuir que este conflicto del cual habla esta carta tiene su origen en un mismo punto, el cual está simbolizado aquí por la base del árbol de la cual salen los diferentes personajes. Esto quiere decir que estás experimentando un conflicto interno producto de tus propias decisiones, de tus propias ambiciones, de tu necesidad de cambio, y lo que refleja ese conflicto es que tienes múltiples opciones a tu alrededor, cada una peleando por tu atención, cada una pidiéndote que te encargues de ella. Entonces esto puede simbolizar, por ejemplo, cuando uno está viviendo un tipo de situación en el que todas las cosas necesitan atención al mismo tiempo. Tu trabajo se pone exigente. Tus proyectos están justo en la etapa de finalización en la cual tienes que entregar y cuidar todos los detalles. Tu familia al mismo tiempo necesita atención de ti. Tu propio ser también te está pidiendo atención con algún tipo de emergencia, con algún tipo de
situación en tu salud. Tu casa también te pide atención con algún tipo de arreglo urgente. Aquí te estoy dando es como un ejemplo en el cual varias situaciones aparecen con una sensación de urgencia, con una sensación de lucha, con una sensación de que necesitan que tú soluciones lo que se te está presentando al frente. Entonces, como se puede ver en la imagen, el conflicto al salir de un punto en común, de una misma fuente, representa que son tus propias decisiones, son tus propias ambiciones, son tus propios deseos y son tus propios compromisos y responsabilidades que tomaste en el pasado, que en este momento todas llegaron como a un punto en el que necesitan de tu atención y que se sienten que no dan espera, que toca solucionar todo al mismo tiempo. Entonces, esta carta es una carta bastante retadora porque señala diferentes líneas en las que le debes poner una atención cuidadosa a cada una de esas situaciones. Y también señala que debes encontrar una manera de priorizar en el cómo abordas esas situaciones. Entonces, esta carta lo que refleja es que dentro de uno hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de expansión y de renovación, y que esa necesidad está atrayendo precisamente la cantidad de situaciones externas para que suceda esa expansión, esa renovación y ese cambio. Cuando uno tiene una necesidad interna bastante fuerte de expandirse, de renovarse y de cambiar la realidad inmediata en la que se encuentra, uno empieza a proyectar ese deseo energéticamente, y lo que ocasiona es que alrededor tuyo las situaciones se empiezan a acelerar, y debido a que se empiezan a acelerar, todo empieza a ocurrir casi que al mismo tiempo y todo empieza a demandarte una atención importante al mismo tiempo. Entonces, por eso aquí es muy importante tener en cuenta la imagen de esta carta en la que se ven los diferentes personajes saliendo de una misma fuente, cada uno luchando con su propia versión de ese conflicto. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que esa aceleración de esas situaciones te están llevando a tu deseo más profundo de cambio, de renovación y de expansión, y que por lo tanto es tu responsabilidad el cómo maniobrar todas esas situaciones que en este momento te están pidiendo atención, porque todo parece estarse moviendo en diferentes direcciones, todo parece estar cambiando, y es una carta que señala mucho movimiento interior y mucho movimiento exterior. Y esto nos puede generar una sensación de miedo, una sensación de confusión, pero al mismo tiempo una sensación de emoción debido al cambio que se avecina. Y normalmente este cambio que se avecina es como una revolución tanto en el interior como en el exterior, y como esa revolución viene a quemar todo aquello que ya no contribuye al cambio al cual te estás dirigiendo, a quemar todo lo viejo, a quemar todo lo inservible, a quemar lo que no es necesario para ese crecimiento, esa renovación y esa expansión. Entonces, aquí es muy importante entender que estás en un proceso en el que estás como rompiendo tu propio cascarón y estás naciendo a una nueva manera de ser. Estás dando un salto a un nivel superior en tu propia experiencia de vida, y eso se refleja en este tipo de conflicto interno, se refleja en algún tipo de conflicto externo, y de pronto sientes que tienes que hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y tratas de adelantar algo por un lado, de adelantar algo por el otro, de adelantar algo por el otro, y como que no das abasto a todas las compromisos y tareas
que se te vienen encima. Entonces, aquí lo que esta carta te recomienda es que empieces a educar un tipo de alerta, un tipo de conciencia que te mantenga alerta, que te mantenga centrado y que te permita priorizar para empezar a resolver las cosas que te llegan una por una. Esta carta también te recomienda que trates de encontrar un centro, un tipo de calma interior y que enraíces esa calma y enraíces ese centro en el conocimiento que todo esto que está sucediendo es un tipo de reflejo de tu deseo interno de expansión, renovación y cambio. Entonces, si uno tiene un deseo interno de expansión, cuando ya eso se empieza a reflejar en lo externo y de pronto se refleja como en muchas situaciones que necesitan tu atención, tú lo que tienes que es como salir adelante a todas esas situaciones y empezar a resolverlas precisamente porque vienen de tu propio deseo. Es tu responsabilidad el resolver esas situaciones porque es tu responsabilidad las decisiones que tomaste, los compromisos que tomaste que te llevaron a este estado actual. Entonces, si te sientes muy abrumado, recuerda que estás viviendo un momento de cambio. Recuerda que estás viviendo un momento en el que se pone a prueba tu capacidad de asumir ese cambio y puedes como entender este momento como un ensayo de lo que se te viene en un futuro, como una prueba en pequeño de la exigencia que se te viene en un futuro ante la expansión, renovación y cambio que se te está abriendo con esta carta. Entonces es como si nos llegaran diferentes retos pequeños, todos al mismo tiempo, para que aprendamos a resolverlos, para que en un futuro a mediano plazo, si te llegan unos retos más grandes también al mismo tiempo, tú ya has tenido tu entrenamiento con estos retos pequeños que se te están presentando ahorita. Entonces es bien interesante esta apertura de esta situación general con esta carta tan movida. Y ya cuando profundizamos con el tarot de la frecuencia, que te sale la frecuencia número 19, libertad financiera, aquí esta carta te está augurando que te va a llegar abundancia y que te va a llegar un tipo de libertad relacionada con esa abundancia y que esa abundancia tiene que ver con tu libertad financiera, tu capacidad de responder a las situaciones que te llegan a través de lo material y a través de lo monetario. Entonces lo que te dice esta carta de libertad financiera es que vibres en abundancia, y vibrar en abundancia significa sentirse en la libertad de invertir el dinero que necesitas invertir sin la preocupación de que de pronto te vas a quedar corto, que de pronto no te va a retornar dinero por el gasto que estás enfrentando en este momento. Pero lo que te dice esta carta es que confíes en que estás alineada energéticamente con una vibración que te va a permitir tener libertad en el ámbito de lo monetario para que puedas hacer lo que necesitas hacer, para que puedas lograr lo que necesitas lograr, para que puedas tener lo que necesitas tener y para que puedas tener cubierta esa expansión, esa renovación y ese cambio por ese lado de lo financiero. Aquí lo que la carta de libertad financiera te recomienda es que te alinees vibracionalmente con lo que significa tener libertad financiera. Es decir, que confíes que te va a llegar los recursos necesarios para que puedas experimentar esa libertad y que a través de esa confianza te visualices con ese tipo de libertad y al visualizarte constantemente en ese tipo de libertad y con una
potencia bastante enfocada, te empiezas a alinear vibracionalmente con esa sensación y empiezas a proyectar en tu realidad inmediata esa energía para que luego se te devuelva a ti amplificada y para que se exprese ya materialmente esa libertad financiera con la cual te estás alineando. Si por el contrario empiezas a preocuparte por los recursos financieros, empiezas a caer en una mentalidad de carencia y de limitación, lo que estarías haciendo es proyectar esa preocupación, esa limitación y esa carencia y entorpecer la vibración alrededor de esa situación y casi que sabotear la energía alrededor de lo financiero. Entonces aquí hay que entender que uno primero vibra energéticamente en lo que quiere conseguir, en lo que quiere lograr de una manera fluida y abierta, sin preocupación, sin limitaciones, sin carencia, para que no se sabotee vibracional y energéticamente esa energía que tú estás proyectando y para que ese saboteo no se proyecte en tu realidad material posteriormente. Entonces trata de visualizarte logrando todo lo que necesitas, teniendo todo lo que quieres, haciendo todo lo que quieres hacer de una manera sostenida, con un enfoque bastante potente para que puedas abrir energéticamente la posibilidad de alinearte con ese resultado que deseas, porque esta carta te está augurando esa posibilidad. Y lo mismo ante el conflicto del 5 de bastos. Trata de visualizarte con la capacidad para sortear todas las situaciones que se te están presentando y confía en que tienes esa capacidad. Confía que está dentro de ti ese poder para atravesar y resolver todo lo que te está llegando al mismo tiempo representado en ese 5 de bastos. Aquí es muy importante cultivar la confianza en sí mismo, la convicción y visualizarse de una manera potente, de una manera enfocada y sin embargo con la energía de la calma y con la energía de la relajación, porque una de las mejores maneras para proyectar los deseos y para visualizar energéticamente lo que quieres conseguir es hacerlo en un estado de calma y en un estado de atención consciente dentro de la calma. Entonces, ejercita esa atención consciente dentro de la calma en los momentos en los que te sientas abrumado, en los momentos en los que te sientas que todo está pidiendo tu atención y en los momentos en los que te sientas inquieto para que logres transmutar la energía y para que logres darte el equilibrio necesario para manejar lo que te está llegando. Entonces es muy interesante esta mezcla de este par de cartas porque a pesar de que el 5 de bastos denota un conflicto interno reflejado en lo externo y en la cantidad de situaciones que te van a pedir atención al mismo tiempo, llega esta carta de la libertad financiera para darte un parte de tranquilidad y para decirte que al menos por ese lado de lo financiero vas a tener un buen augurio y que al menos no te preocupes por lo financiero dentro de toda la atención que te demanda la cantidad de situaciones que te están llegando con ese 5 de bastos. Entonces es muy curioso esa mezcla de situaciones y pues ya tú analizas en tu experiencia de vida en qué situación o situaciones se viene a reflejar ese conflicto representado en el 5 de bastos. Y recuerda que como proviene de ti, como proviene de tus propias ambiciones, de tus propios compromisos, de tus propias decisiones, de tus propios deseos, tú tienes el poder de navegar a través de ese conflicto. Tú tienes la decisión, tú tienes la batuta. Ya sea si necesitas delegar, ya sea si necesitas pedir ayuda, ya sea si necesitas priorizar y organizar tu tiempo, ya sea si necesitas
soltar algo que de pronto está demandando mucho de tu tiempo para que puedas asumir lo otro. Ya tú decides cómo empiezas a transitar ese conflicto situación por situación, entendiendo que proviene de ti el poder para resolverlo. Entonces vamos a ver qué cartas te salieron en la siguiente sección. Bueno, ante la pregunta del qué hacer te salieron dos cartas, el arcano menor 6 de espadas y el arcano menor as de bastos. Entonces esta mezcla de cartas es una mezcla bastante interesante. Y como ya de pronto conoces el significado del 6 de espadas debido a que te salió el mes pasado describiendo la situación general, vamos a llevar la explicación de esta carta a un nuevo nivel para que te llegue una nueva información. Entonces, como ya te he dicho anteriormente, el 6 de espadas representa un tipo de transición, un tipo de cambio, un tipo de recorrido que estás teniendo, en el cual estás saliendo ya, estás dejando atrás algún tipo de conflicto, algún tipo de duelo, algún tipo de dolor, algún tipo de situación negativa y ya estás transicionando esa situación, ya estás dejando atrás esa situación, esas dificultades, ese estrés y como estás ya dejando atrás esa situación, estás navegando dirigida, enfocada a una nueva situación y casi que estás atravesando un proceso de sanación en el que estás dejando atrás situaciones que no te son nutritivas, que drenaban tu poder personal y que cuestionaban tu propio valor interior. Entonces, esta jornada, este camino, este recorrido de sanación que estás experimentando, te está llevando a un entendimiento más profundo de tu propio yo y a una recuperación de tu fortaleza espiritual, de tu fortaleza interior para dirigirte a un nuevo comienzo. Entonces aquí es muy importante entender que como esta carta hace parte de los arcanos de las espadas que representan la mente, quiere decir que esta transición que estás experimentando tiene que ver con algún tipo de liberación, de expansión por el lado de lo mental. Entonces, aquí lo que hay que entender es que la mente, como ha sido construida en esta sociedad en la que vivimos, funciona como un carcelero, como un guarda, como algo que todo el tiempo te está limitando, te está encerrando, te está manteniendo en lo pequeño, en lo reducido, en lo complejo. Y por el contrario, la esencia de nuestra capacidad mental es ser un guardián, no un guarda, no un carcelero. Es muy diferente ser un guardián, porque el guardián es aquello que te cuida, aquello que te protege, aquello que vigila bajo un estado de alerta todas las situaciones que lo rodean y no un guarda, no un carcelero, no aquello que te mantiene encerrado y limitado. Entonces cuando nos sale el 6 de espadas, quiere decir que estamos viviendo un momento de transición mental en el que estamos dejando atrás ciertas cargas que tienen que ver con lo mental, es decir, preocupaciones, es decir, limitaciones, es decir, laberintos mentales y cómo estamos recorriendo esos laberintos para ya salir a un tipo de claridad más profunda y para ya soltar esas cargas mentales y al soltar esas cargas mentales nos vamos a sentir más livianos, más liberados, más ligeros para poder recorrer nuestro camino. Entonces, ¿esto qué puede significar? Que la situación que estás viviendo de conflicto interno que se te abre con ese 5 de bastos que proviene de tus propias decisiones y tus propias ambiciones y tu propio deseo de renovación, expansión y cambio,
está exigiendo que para poder transitar ese conflicto abandones algún tipo de carga mental que te ha estado limitando hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son las cargas mentales que te podrían estar limitando? Las expectativas de los demás, las expectativas de las personas que te rodean, los juicios y los prejuicios de las personas que te rodean, las expectativas y moldes de la sociedad y del contexto que te rodea. Y aquí es importante entender que si nosotros tratamos de satisfacer las exigencias, los prejuicios, las expectativas, los diferentes deseos y moldes de la sociedad o de las personas que nos rodean, empiezan a generar algún tipo de carga, algún tipo de peso que no nos deja avanzar y que no nos deja recorrer nuestro camino livianamente. Entonces, aquí es muy importante empezar a observar las relaciones que tenemos, a observar las interacciones que tenemos con nuestro contexto y a disminuir o a disolver la importancia que le damos a las opiniones de los demás, la importancia que le damos a las expectativas de los demás o a las expectativas de las situaciones como tal, y empezar a entender que es uno el que recorre su propio camino y es uno el que establece cómo recorre ese camino. Es uno el que pone sus propósitos, sus ideales, sus metas. Es uno el que establece sus propias expectativas. Es uno el que vive en propia carne la vida de uno mismo y por ende es uno y su propia satisfacción la que importa, no la de los demás, no la de tu familia, no la de tus amigos, no la de tu trabajo, sino tu propia satisfacción interna, tu propia recorrido, tu propio esfuerzo, tu propia relación con tus propias metas. Y aquí lo que esta carta te recomienda es que trates de disolver toda esa cantidad de carga mental que te ha generado el cumplir las expectativas de los demás, el cumplir las expectativas de las situaciones que te rodean y que sueltes esa carga y que te veas a ti mismo de una manera más amorosa, que te veas a ti mismo de una manera más suave, más compasiva y que te entiendas como un ser humano en construcción y que como estamos en construcción se vale experimentar el ensayo y el error continuamente para empezar a pulir lo que es nuestra experiencia de vida y para empezar a decantar aquello que no sirve, aquello que no nutre, aquello que no permite nuestra expansión y que en ese filtrar de todo aquello que ya no colabora para tu expansión es un camino y un recorrido de aprendizaje continuo. Entonces aquí es muy importante aprender a soltar actitudes, a soltar creencias, a soltar situaciones que nos tenían preocupados, que nos tenían cargados y que generaban una pesadez a nuestro alrededor y empezar a alivianar nuestro equipaje y así empezar a asumir la vida con la ligereza de lo que queda y abrirle la puerta a esa ligereza, a esa liviandad para que nos acompañe en este camino de transición y de soltar las cargas pesadas y de dejar atrás aquello que nos preocupa, aquello que nos limita para avanzar, para recibir la expansión, el cambio y la renovación que tanto deseamos. Aquí lo que hay que entender es que cuando el ser humano se forma en sus primeros años, está influenciado por el contexto que lo rodea.
Entonces, el ser humano, el psiquismo de ese ser humano crece alrededor de las opiniones, de las enseñanzas, de su familia, de su contexto educativo y de su círculo más cercano. Entonces es muy natural que crezcamos dándole importancia a las opiniones, a los pensamientos, a las expectativas de las personas que nos rodean, porque desde nuestra edad temprana esas fueron las influencias que nos formaron. Sin embargo, es un proceso natural cuando ya se llega a la adultez empezar a cuestionar esas opiniones, esas expectativas y empezar a buscar dentro de uno qué es aquello que lo define a uno mismo y empezar a evaluar si aquello que lo define a uno mismo es diferente a las enseñanzas, a las opiniones y a las expectativas que uno ha tenido a lo largo de su vida por parte de las personas que lo rodean, o si por el contrario sigue en esa misma línea de enseñanza. Lo que quiere decir esto es que es muy normal que le demos importancia a las opiniones y expectativas de las personas que nos rodean, y si ya esas opiniones y expectativas empiezan a ser una carga para nosotros, empiezan a limitarnos, empiezan a evitar nuestra expansión, ahí es cuando empieza a ser sano cuestionar esas opiniones y expectativas, y ahí es cuando empieza a ser sano el buscar cómo transformar nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de pensamiento para tener una experiencia de vida más plena. Entonces, la relación que podemos establecer entre ese 6 de espadas y la carta que se te abrió al principio del 5 de bastos es que de pronto ese conflicto que refleja ese 5 de bastos, en el cual tienes que resolver diferentes situaciones al mismo tiempo, puede tener que ver con la cantidad de carga mental que se genera al tratar de cumplir múltiples expectativas al mismo tiempo, y que de pronto esas expectativas no solo provienen de ti, sino que también provienen de las diferentes personas que te rodean, de las diferentes situaciones en las que estás comprometido, y todo esto te está generando un tipo de tira y afloje interno que en este momento necesita de toda tu atención para ser resuelto. Entonces toma el consejo que te da ese 6 de espadas, que es empezar a soltar, empezar a evaluar de todas esas situaciones qué es lo que más te genera expansión, renovación y crecimiento, y de todas esas situaciones qué es lo que te genera pesadez, qué es lo que te frena, qué es lo que te limita, qué es lo que te restringe, qué es lo que drena tu energía, para que empieces a soltar esas situaciones que drenan tu energía. Y aquí es muy importante entenderse con una persona que tiene el poder de dirigir su propia vida. Por eso esta carta del 6 de espadas muestra a una persona manejando su propio bote. Esto quiere decir que tú tienes el poder de dirigir ese bote que simboliza tu propia vida. Eso quiere decir que tú tienes el poder de navegar, de atravesar y de transitar las situaciones que te llegan, representadas en ese 5 de bastos y en ese 6 de espadas. Y cómo tienes ese poder de dejar atrás aquello que te pesa, de dejar atrás, de soltar aquello que te limita y de trascender las múltiples expectativas de lo que te rodea para poder llegar a tu centro verdadero, a tu yo verdadero, a tu propia esencia, y para poder empezar a nutrir esa esencia como tal. Y esto aquí nos abre la introducción a la siguiente carta ante la pregunta de qué hacer, que es el as de bastos. Porque cuando salen las cartas que representan los ases, son cartas que representan el espíritu del mazo de la carta en su forma más pura.
Entonces, como aquí te sale el as de bastos, quiere decir que se representa el espíritu del mazo de los bastos en su forma más pura. Y en este caso, la forma más pura del as de bastos es la energía de la fuente, la energía de lo creativo, la energía del fuego interior. Y si te sale esta carta es porque estás empezando a despertar esa chispa interior, esa energía interior, esa capacidad de reunir una energía tan poderosa como la de la fuente, como la de las de bastos, para poder aplicarla en tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Que se está despertando dentro de ti una fortaleza tal, un fuego interior tal, que te va a dirigir en tu camino y que ese fuego interior está respondiendo a una pasión interna y a una búsqueda interna de una expansión y de un crecimiento en todos los aspectos de tu vida, porque el as contiene todas las posibilidades y todas las oportunidades y todos los retos como tal que abarcan el mazo correspondiente a ese as. Entonces, si estamos hablando del as de bastos, quiere decir que tienes dentro tuyo el potencial de albergar todas las posibilidades, oportunidades y retos relacionados con el fuego interior, relacionados con el fuego creativo, relacionados con la capacidad de crear, y esto se traduce en esa fuerza, esa pasión, esa decisión, ese enfoque que tú imprimes en tu capacidad de actuar, en tu capacidad de hacer, en tus decisiones, en tus deseos, y cómo esa fuerza te va a brindar la capacidad de la renovación que estás buscando, porque el as simboliza el inicio de nuevos horizontes, el inicio de nuevos comienzos, el inicio de la expansión como tal. Y este camino de expansión es un camino que se te está abriendo en este momento, simbolizado en ese as de bastos. Entonces, si ya relacionamos ese as de bastos con el 6 de espadas, puede simbolizar que si dejas atrás las cargas de las que te hablé, si disuelves esa necesidad de cumplir las diferentes expectativas de las situaciones que te rodean y de las personas que te rodean, y si empiezas a alivianar tu propio equipaje, a soltar aquello que ya no te nutre, aquello que ya no te sirve, vas a entrar en contacto con una liviandad que te va a permitir despertar ese fuego representado en el as de bastos. Vas a dejar atrás todo aquello que te estaba frenando, vas a dejar atrás todo aquello que te estaba limitando, que te estaba preocupando, y vas a poder reunir alrededor tanta energía para poder enfocarla en la expansión y renovación que tanto deseas. El as de bastos expresa también una capacidad de independencia y de libertad. Expresa una capacidad de alinearte con tu Dharma y poder dar inicio al movimiento que genera la expansión en ti y que te alinea con tu Dharma como tal. Y aquí se puede entender el Dharma como aquel deseo profundo que tú tienes a lo largo de tu vida de expresarte, y aquel deseo profundo de colocar toda tu energía dentro de esa expresión y dentro de esa interacción con el mundo. Entonces ya depende de ti, según tu vida personal, qué quiere decir ese Dharma. Para algunas personas el Dharma es ser un líder, para otras personas el Dharma es ser madre, para otras personas el Dharma es sobresalir en su profesión, para otras personas el Dharma es tener un trabajo o una profesión o un proyecto de impacto social. Para otras personas el Dharma es explorar el camino de la música, del arte.
Entonces aquí depende de ti el visualizar tu vida y el identificar cuál es tu Dharma, cuál es esa actividad que enciende tu fuego interior y que te da una satisfacción tal que buscas continuamente el realizar esa actividad y que cumplir y realizar esa actividad no te drena de energía, sino que por el contrario te regenera, te realimenta de energía precisamente porque estás vibrando en tu pasión interior. Entonces, es muy bonita la mezcla de este par de cartas ante la pregunta del qué hacer, ante la situación general del 5 de bastos, porque te dan unas claves muy específicas de cómo afrontar ese conflicto representado en el 5 de bastos, de cómo afrontar ese cambio y esa expansión que estás viviendo que genera que tengas diferentes situaciones a tu alrededor que necesitan tu atención. Y estas claves son dejar atrás aquello que te carga mentalmente, entender que esas cargas mentales son cargas impuestas por la manera como funciona la sociedad, son cargas impuestas por la crianza, son cargas impuestas por las relaciones que tenemos y son cargas impuestas por las diferentes situaciones en las que nos comprometemos y que son cargas que responden a un tipo de dinámica que puedes transmutar, que puedes transformar si tomas una decisión consciente de ya soltarlas, de ya dejarlas atrás, de ya no brindarles tu atención, tu energía y tu esfuerzo y de concentrarte en invertir esa atención, esa energía y ese esfuerzo en nutrir tu fuego interior, en nutrir tu pasión, en nutrir tu Dharma como tal. Y aquí lo interesante es cuando te llega la carta de profundización, la frecuencia número 34, organización, porque esta carta prácticamente lo que te está diciendo es que ante todas las situaciones que te están llegando y ante ese tira y afloje de esa situación general representada en el 5 de bastos y ante esas múltiples expectativas del afuera representadas en el 6 de espadas y ante esa fuerza, esa oleada representada en el as de bastos, tienes que establecer un tipo de organización para poder transitar todo eso al mismo tiempo, para que así tu productividad y la manera como navegas todas esas situaciones sea más efectiva, sea más eficiente y te genere menos saturación, menos cansancio. Entonces aquí lo que esta carta te dice es que empieces a priorizar cuáles son las situaciones más importantes que necesitas resolver y que las resuelvas una por una. Que si ya tienes que hacer listas, que si ya tienes que designar tareas, que si ya tienes que delegar, que si ya tienes que pedir ayuda, que si ya tienes que establecer un cronograma, que lo hagas, pero que activamente te comprometas a organizar tus prioridades, a organizar todas las situaciones que tienes a tu alrededor para que así tu energía se invierta de una manera efectiva y para que esa energía no se drene ante cosas innecesarias. Entonces, es bien interesante que te salga esta carta de profundización porque es una carta de mucho pragmatismo, es una carta que te invita a organizarte de una manera pragmática. Aquí ya este tarot que normalmente habla de cuestiones más profundas, de relación con la energía, de relación con las emociones, con la mente, aquí te está dando una carta que implica una acción concreta y es la acción de organizarse, de priorizar y de resolver esas prioridades que estableciste una por una y que hasta que no resuelvas una no sigas a la siguiente, que no empieces a hacer un poquito aquí, un poquito allá, un poquito más allá porque tu atención va a estar dividida.
sino que por el contrario enfoques tu atención, tu energía y tu esfuerzo en cada una de las tareas y que cuando ya resuelvas esa tarea pases a la siguiente, que no empieces a abrir puertas y a abrir diferentes líneas de atención, sino que empieces a enfocarte claramente en línea por línea para que así puedas resolver todas estas situaciones que te están llegando. Y bueno, vamos a ver las cartas de la siguiente sección. Bueno, ya aquí las cartas del resultado te salió el arcano mayor número 9 al revés, el ermitaño, y el arcano menor 9 de espadas al revés. Entonces aquí el mensaje de este par de cartas contrasta una carta con la otra porque el ermitaño al revés indica que tienes la necesidad de recurrir a un momento de introspección para poder lidiar con las situaciones que te están llegando a tu alrededor. Y ese momento de introspección, de soledad, de reclusión en sí mismo, es un momento importante cuando uno asume su propio yo como una luz, como una guía, como un momento de llegar a una quietud, de llegar a una reflexión interna y de empezar a cuestionar y a analizar las situaciones que lo rodean desde esa reflexión interna con calma y usando la soledad como un apoyo para esa reflexión interna. Y sin embargo, como te sale este arcano del ermitaño al revés, quiere decir que estás asumiendo esa soledad como una manera de aislamiento. Entonces aquí es importante establecer la diferencia entre un aislamiento interior que uno busca para reflexionar, para recargarse y para buscar una guía interior, y un aislamiento que uno busca para escapar del mundo, para evadir, enfrentar ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertos retos, y para no lidiar con lo que te traen esos retos o con los traumas emocionales que se despiertan ante esos retos, y cómo estás tratando de escapar, el enfrentar algún tipo de trauma emocional, el enfrentar algún tipo de reto, el enfrentar algún tipo de problema, y estás como estableciendo excusas o distracciones a propósito para no lidiar con esa situación, para no confrontarla. Y te estás encerrando en ti misma para evadir esa confrontación y no para buscar una guía interior, que sería si te sale este arcano al derecho. Pero como te sale al revés, estás utilizando la soledad, el aislamiento como una manera de evasión. Entonces, esto es una respuesta natural ante un estado de conflicto. Esta es una respuesta natural ante un sacudón que trae una transición en la cual estamos soltando viejas maneras de ser y en la cual nos estamos expandiendo hacia nuevas maneras de ser. Porque a pesar de que las viejas maneras de ser nos traen algún tipo de confort, precisamente porque ya son conocidas, el entender que ya debemos soltar esas viejas maneras de ser nos da miedo. Y es muy natural sentir ese miedo a lo desconocido, porque asumir nuevas maneras de ser da una sensación de incertidumbre, precisamente porque uno no conoce esas nuevas maneras de ser. Entonces yo te aconsejo que no generes una carga adicional ante toda esta situación que estás viviendo a tu alrededor con ese 5 de bastos y ese 6 de espadas, que no generes una carga adicional tratando de evadir alguna situación incómoda, desagradable o difícil
porque esa situación no se va a ir como tal, esa situación no va a desaparecer. Si esa situación se presenta en tu vida es porque tú ya estás listo para afrontarla, porque tú ya estás listo para atravesarla. Recuerda la independencia que representa ese 6 de espadas con esa persona dirigiendo su propio bote. Quiere decir que tú ya tienes una capacidad de atravesar las situaciones difíciles, los retos, las situaciones incómodas, desagradables, que ya tú tienes la capacidad de atravesar algún tipo de trauma emocional que se te esté activando y que trates de darle la vuelta a ese ermitaño y que más bien busques en tu interior una guía, una reflexión y uses esa soledad interior para regenerarte, para reflexionar sobre tu vida, para establecer prioridades, para saber qué debes soltar, para saber qué debes conservar y confía en que tienes dentro tuyo la capacidad de apoyarte a ti mismo, porque si te sale este arcano es que tienes ese potencial dentro de sí y aunque te haya salido al revés, ese potencial no se va. Precisamente eso significa la palabra potencial, que está allí listo para representar ese arquetipo. Entonces, que tienes esa posibilidad de reflexión interior, de aprovechar la soledad para tu favor, de ser una luz para ti mismo y de entender que tú escoges cómo ver la soledad como tal, representada en ese ermitaño, porque el arquetipo del ermitaño es aquel que se aísla de la sociedad y que se recluye para llegar a algún tipo de reflexión interna. Entonces, cuando te sale este arquetipo, te trae la oportunidad para que actives esa reflexión interna a tu favor, no como una manera de escapar de los problemas, de los retos o de las situaciones difíciles o desagradables, sino como una manera de retirarte para reflexionar, para planear, para construir esa confianza necesaria a tu alrededor para poder transitar las situaciones que te están llegando. Porque como te sale este arcano del ermitaño al revés, acompañado con el 9 de espadas también al revés, quiere decir que ya estás finalizando una situación que te generaba ansiedad, que te generaba preocupación, que te generaba pesadez, que te generaba sufrimiento, que te generaba dolor y que ya tienes la posibilidad de dejar eso atrás. Significa que estás atravesando una situación que de pronto te daba miedo, que de pronto te generaba incertidumbre, que de pronto te generaba preocupación y dolor, pero que aún así, al estarla atravesando, la estás dejando atrás y estás abriendo la puerta para poder tomar el control de tu vida y para poder dirigirte a ti mismo a través de cualquier dificultad, a través de cualquier reto y a través de cualquier situación pesada o difícil que te esté llegando. Entonces, es como si estuvieras atravesando una reactivación de un trauma emocional bastante pesado que te producía mucha tristeza y mucha preocupación y ansiedad. Y es como si estuvieras caminando a través de ese trauma, recorriéndolo, y ese recorrerlo te está reactivando ese dolor. Y aquí es muy importante entender cómo funcionan los traumas emocionales. Los traumas emocionales, cuando suceden, es decir, cuando tenemos algún tipo de conflicto, algún tipo de pérdida, algún tipo de abandono, algún tipo de rechazo, o cuando vivimos alguna situación dolorosa, alguna tragedia, recibimos un sacudón energético que nos activa un miedo primordial, que es el miedo al abandono, el miedo al rechazo y la sensación de sentirse solo en el mundo. Entonces se nos activa ese miedo ancestral y
como la sociedad y la cultura humana no nos enseña cómo canalizar un trauma emocional, lo que termina sucediendo es que almacenamos en nuestro cuerpo emocional ese miedo, ese dolor, ese sufrimiento y no aprendemos a transmutarlo. Entonces, la tragedia sucede, la pérdida sucede, la situación dolorosa sucede, nos sacudimos energéticamente, experimentamos ese miedo, ese dolor, ese sufrimiento y lo almacenamos en nuestro cuerpo emocional y eso queda allí, almacenado. Y lo que pasa es que en un futuro cercano o lejano, después de esa situación, experimentamos alguna otra situación que no necesariamente tiene que ser el mismo tipo de pérdida, sino otro tipo de situación que nos activa como algún tipo de recuerdo energético con esa pérdida inicial, con ese trauma emocional inicial y empieza a remover esa energía que fue almacenada en el trauma emocional original. Entonces, como se empieza a remover esa energía, empezamos a experimentar el mismo tipo de dolor. Y como seguimos sin cultivar herramientas para saber cómo lidiar con los traumas emocionales, volvemos a caer en la misma situación en la cual empezamos a almacenar ese dolor dentro de nuestro cuerpo emocional. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú en la niñez sufriste, digamos, la muerte de tu padre o de tu madre, o sufriste una situación de extrema pobreza, de extrema carencia, o por ejemplo en tu entorno escolar los niños a tu alrededor te rechazaron de una manera muy marcada, en estas situaciones tuviste un trauma emocional que tuvo relación con el miedo al abandono, con el miedo a la soledad, con el miedo al rechazo y almacenaste ese trauma emocional y ese trauma se quedó ahí almacenado en tu cuerpo emocional. Y ya cuando estás adulto, por ejemplo, tienes algún tipo de conflicto con tu pareja, y tu pareja dice, no, no puedo superar este conflicto, me voy, termino la relación, entonces esa sensación de rechazo y de abandono se activa con esa sola expresión de esa persona que te dice que va a terminar la relación que tiene contigo. Y ahí es cuando se empieza a remover toda esa energía almacenada por el trauma emocional inicial y esa pérdida de esa relación te empieza a remover todo ese trauma inicial y experimentas un duelo muy pesado relacionado con la terminación de esa relación. Y por eso es que hay personas que tienen maneras muy diferentes de lidiar con sus duelos, porque no todas tienen un trauma emocional que se les activa en el momento del duelo. Algunas de pronto ya han superado o ya han canalizado ese trauma emocional y por ejemplo cuando se enfrentan a la misma situación que es en la que terminan una relación de pareja, eso no los golpea tan duro como de pronto otras personas que sí están reviviendo un trauma emocional que tuvieron en su niñez y que se les activa con esa situación de conflicto en su relación de pareja. Entonces, este 9 de espadas al revés es como un enfoque un poco más específico de ese 6 de espadas ante la pregunta de qué hacer y quiere decir que tienes la capacidad de dejar ese dolor atrás, que tienes la capacidad de atravesar ese trauma y de salir airosa ya después de que recorras ese trauma, que tienes las herramientas en tu interior para poder atravesar esa situación. Tienes las herramientas para hacerle frente a la ansiedad, hacerle frente a el miedo a la soledad, hacerle frente a todo aquello que se está cerrando a tu alrededor, que se está soltando, que se está terminando y que se está transformando para abrir espacio, para liberar espacio a la expansión, a la renovación y al crecimiento que se te augura en un futuro. Y aquí lo interesante es cuando te sale la carta de profundización con el tarot de la frecuencia, el mandala número 74, conjunción, porque este es uno de los mensajes más bonitos y más poderosos que puede traer este tarot de la frecuencia. Y
Es una carta que te da el mismo mensaje así te salga al derecho o así te salga al revés. Y el mensaje es que te va a llegar un mejoramiento dramático en múltiples áreas de tu vida, que estás subiendo de nivel en tu propia vida y que ese subir de nivel te va a llevar a una situación mejor, a una mayor satisfacción, a un crecimiento, a una expansión, a un mejoramiento en todas las áreas de tu vida al mismo tiempo. Esta carta nos dice que aquella situación del pasado en el que sentíamos frustración porque algunas cosas de nuestra vida estaban bien, pero para que esas cosas estuvieran bien, a veces significaba que otras cosas estuvieran mal, algo así como que no podíamos mejorar todos nuestros aspectos al mismo tiempo, sino que solo podíamos coger uno de esos aspectos y mejorarlo y descuidar algún otro aspecto, que ya esa situación del pasado ya no se va a dar más, que ya todos tus aspectos de tu vida al mismo tiempo están alineados para un mejoramiento. ¿Y cuáles son todos estos aspectos en los que se visualiza un potencial mejoramiento? La familia, la carrera, la profesión, las relaciones personales, las relaciones afectivas, la capacidad de encontrar sentido, satisfacción, la expresión dentro de lo material, dentro de lo económico, la salud, la capacidad de invitar una inteligencia emocional a tu vida. Todo, absolutamente todo tiene ese potencial de mejoramiento según lo que te sale en esta carta. Entonces ábrele la puerta a ese potencial, y si percibes algún tipo de sacudón, recuerda esta carta. Recuerda que te estás alineando energéticamente con una expansión de todos los aspectos de tu vida, y que esa expansión significa movimiento, significa sacudón y significa soltar aquello que carga esa expansión, que frena esa expansión, para que ya tu bote sea más liviano y para que puedas navegar más fácilmente todo este proceso. Entonces, esta es una manera muy importante de concluir lo que se te abre con el 5 de bastos, porque tal vez ese conflicto, ese tira de afloje que representa ese 5 de bastos, es precisamente ese movimiento, esa alineación energética con el mejoramiento de todos los aspectos de tu vida. Porque a veces cuando uno está viviendo este tipo de subida de nivel, este tipo de carecimiento, todo se sacude a su alrededor, y es muy normal sentir que esa sacudida de todo a nuestro alrededor se sienta como un conflicto, porque estamos acostumbrados a mantener una zona de confort, a mantenernos estables, a mantenernos quietos, a no movernos y al el confort que implica ese no moverse. Pero como ahora tu vida se está moviendo a un nivel superior, necesariamente llega un sacudón, pero ese sacudón va a honrar tu más alto propósito. Ese sacudón va a mejorar todo lo que has querido mejorar. Ese sacudón te va a ayudar a alinearte con todo lo que necesitas alinearte al mismo tiempo para poder mejorar tu experiencia de vida como tal. Entonces, por eso esta carta se llama conjunción, porque es como si todo se alineara al mismo tiempo a tu favor, que es lo que significa esa palabra. Y esta es una carta de mucho poder. Entonces es probable que esa necesidad de escapar de las situaciones que te rodean, es probable que esa sensación de conflicto, es probable que esa sensación de movimiento, de cambio, de lucha, de inquietud a tu alrededor y toda la ansiedad que esto trae se deba precisamente a esa alineación energética con
el cumplimiento de tus deseos con el mejoramiento de todos los aspectos de tu vida al mismo tiempo y con la expansión y la renovación que esto significa. Y cómo esa alineación energética viene a reunirte con tu Dharma, viene a reunirte con tu pasión interior, viene a despertar tu fuego interior, viene a acelerar todas las situaciones alrededor de tu experiencia de vida y es como si ese aceleramiento te estuviera pidiendo atención, te estuviera pidiendo esfuerzo y te estuviera pidiendo que disfrutes esta oleada que te llega, que dejes atrás la preocupación, que dejes atrás las cargas mentales que alguna vez te hayan podido limitar y que confíes mucho en tu capacidad interior, que tengas la convicción que estás encaminada o encaminado a tu crecimiento, a tu expansión y que estás en el camino correcto para ese crecimiento y esa expansión. Entonces esta es una manera muy bonita de cerrar la lectura y de darle como una explicación a ese sacudón que expresan todos los arcanos del tarot que te salieron y a darle un trasfondo profundo y energético de ese sacudón que estás viviendo en este momento. Entonces, disfruta ese sacudón porque hace parte de tu expansión. Disfrútalo y recuerda esa imagen de aquella persona que está dirigiendo su bote. Confía en que tienes la capacidad de dirigir el bote de tu propia vida por el camino de tu elección hacia tu propio crecimiento. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de julio del 2022 y nos vemos en el siguiente mes.